gusto para nosotros en la Fundación La Poeteca celebrar el más reciente libro de Adalbert Salas Hernández, reconocidísimo poeta y que engalana pues de una manera maravillosa nuestro catálogo. Hoy queremos celebrar esto con una maravillosa conversación entre la poeta Gabriela Kisser, el poeta Arturo Gutiérrez Plaza y por supuesto el autor. Vamos a escuchar a Jacqueline Goldberg de la dirección editorial de la Fundación, quien va a dar unos comentarios y unos detalles mucho más exactos. Bienvenidos y disfruten. Hola, estamos grabando esto desde Caracas, México y Estados Unidos el día 10 de noviembre, viernes, para que esto quede, pues, esperemos, para la posteridad. Nada, ha sido un inmenso gusto y orgullo trabajar con Adalbert para este libro. Él creo que más adelante podrá contar el proceso editorial. Fue intenso, como siempre lo hacemos desde la Poeteca, pero con un inmenso gusto porque el texto, como en el béisbol, no termina hasta que termina, hasta que se va a imprenta. Y con Adalbert realmente fue muy importante poder tener la confianza de eso. Yo, ahora que me desconecte, dejo esto como primera pregunta. Me gustaría que él hablara un poco después de ese proceso editorial. Con el libro de Adalbert llegamos a 20 títulos de Fundación La Poeteca en 5 años, que no es poca cosa, no siendo precisamente solo un sello editorial. Y bueno, eso nos llena de entusiasmo y ya soñamos con los 20 que siguen. Ya a mí no me queda sino darle las gracias a todos y a Adalbert, gracias por tu paciencia. No he contado los correos, pero seguramente fueron 100, yendo y viniendo de consultas de nuestras estupendas correctoras que quiero mencionar, Margarita Rivas y Ana García Julio, nuestra paciente diseñadora Valesca Belisario, porque fueron muchos, muchos detalles para que este libro quedara, nada, como quedó, que está maravilloso, ya en librerías en Caracas, ya en Amazon, en algún momento muy pronto después de esta grabación, también para descarga libre, como todos los títulos de la Poeteca desde el comienzo. Nada, gracias, gracias. Bueno, ¿cómo están Arturo, Adalbert? Hola, hola Gaby, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Hola, Enhorabuena, Adalbert, por este libro que he recibido con gratitud, con entusiasmo, que me ha permitido además releer tu trabajo, reconectarme con tu voz, ir hacia atrás en idas y vueltas desde este libro hacia tu obra. Y de verdad lo agradezco y la posibilidad de estar aquí conversando con ustedes dos. Yo retomo la pregunta de Jacqueline para que no quede en el aire antes de ir con la mía, ¿verdad? Para que nos hables un poquito del proceso editorial que has vivido con la Poeteca. Wow, pues antes de responder la pregunta, quiero expresar mi gratitud y mi alegría eh, superlativas. O sea, estoy encantadísimo de estar aquí. Muchísimas gracias a la Poeteca, muchísimas gracias a Jacqueline por hacer este libro posible. Gracias a ustedes dos, a quienes admiro tanto y que esto va a sonar rarísimo, ¿no? Porque han pasado años, pero no deja de ser cierto, sino es una verdad que de algún modo va ganando en peso y en gravedad de la mejor manera. Leerlos a ustedes dos me formó. Más allá de la cercanía personal, quiero decir, y de la amistad. Eh, no sé por qué últimamente he estado recordando mucho mi tiempo como estudiante de letras, cosa que no le recomiendo a nadie, ¿no? Para bien a veces, pero sobre todo para mal.
Este, sin embargo, entre los recuerdos más preciados que tengo está leerlos. Así que gracias por estar aquí también. El proceso editorial francamente fue divertido. O sea, sí fue bastante intenso, fue muy intenso, pero yo lo disfruté muchísimo porque eh, hay procesos editoriales, como sabrán, que son, ¿cómo llamarlo? Ah, diferentes, que ya están automatizados, lo cual, pues, me imagino que tiene sus ventajas, ¿no? Pero eh, este proceso editorial, perdón, fue distinto, porque estuvo lleno de sugerencias, de preguntas, la corrección fue fantástica, el trabajo de las correctoras fue de una minuciosidad como microscópica, y vaya, como autor uno agradece eso, ¿no? Y sabe que los lectores, digamos, lo agradecen sin saberlo, ¿no? Reciben el producto acabado y qué maravilla, pero no saben de la que se salvaron, ¿no? De la serie no solo de ratas, sino de poemas que podían haber estado organizados de manera distinta o que, vaya, la diferencia que hace una comilla o una cursiva donde no va es mundial, ¿no? Puede arruinar un texto. Entonces, sí, fue intenso, fue frenético, lo hicimos todo rapidísimo, pero vaya, fue fenomenal. Yo no puedo sino estar agradecido. Los textos son mejores ahora que antes, y eso es gracias al proceso editorial, que es como debería ser un trabajo de edición realmente. Bueno, bien, Adalbert, yo comenzaría por el título del libro, ¿no? El puente, la atmósfera en que ese título nos introduce, el mar atrás del mar, en el capítulo o en la parte, no sé cómo prefieres llamarlo, en la parte o en el capítulo 9 del libro, eh, se nos dice que se trata de un verso de Haroldo de Campos. Yo quisiera leer un fragmento de ese poema en el que se nos informa, vamos a decir eso, ¿no? Como para entrar de una vez en atmósfera. ¿Ah? Pero hay otro mar, uno que promete algo distinto a esta geología banal, un mar de sedimentos, de corales como ciudades, de anémonas, de volcanes inundados, de fosas y fallas donde prolifera una vida ciega, de oscuridades pobladas por peces bioluminiscentes, de superficies manchadas por la selva errante, de las algas, de corrientes que arrastran medusas de tela quebradiza y venenosa, un mar de memoria deslumbrada, testimonio sin testigo, con cada traducción rota, con cada transversión marina intentas alcanzarlo. Un mar que canta un canto sin raíz ni rama, la noche amniótica de la vida. Yo quisiera que nos hablaras un poco de ese título, de esa imagen, de ese puente, ¿no? Hacia el libro. Vaya, pues entonces tendría que hablar del origen del libro, ¿no? ¿Ah? Y de hecho el origen de varios libros que he estado trabajando en los últimos años. Eh, es la primera vez que me sucede que los libros llegan como constelados de alguna manera, ¿no? O que una misma labor empieza a brindar distintos frutos. Em, Hace años, cuando estaba empezando a trabajar mi tesis doctoral, para distraerme o para huirle a la tesis, no estoy seguro, una de dos, em, empecé, o para darle sentido de propósito a lo que estaba haciendo, empecé a traducir textos vinculados al mar. Como que el asunto marino tiene mucho que ver con mi tesis,
pues, que trabaja la literatura caribeña en distintas lenguas, y tanto insular como continental. Entonces, lo marino es omnipresente, ¿no? Tanto en los aspectos, digamos, contextuales, geográficos, socioeconómicos de las literaturas que estaba considerando, como en los textos mismos. Y pues empecé a juntar de aquí y de allá textos vinculados a lo marítimo, a la navegación específicamente. Y estas traducciones fueron como sumándose, eh, sedimentándose unas sobre otras, creando una suerte de conjunto eh, no del todo coherente, solamente hilado por el tema. Y trabajando esa suerte de masa, le di forma a Nuevas Cartas Náuticas, que salió el año pasado, eh, y Solario, que es un libro de textos en prosa vinculados a la noción de lo insular, a islas míticas sobre todo, y a mi propia experiencia viviendo el concepto de isla, digamos, ¿no? Mm, que en mi familia es muy importante y que de alguna manera estuvo allí siempre en mi escenario desde el minuto uno, escenario vital. Y El mar atrás del mar. Y la cuestión del mar atrás del mar es que es un libro tremendamente personal, ¿no? Porque es el libro donde hablo un poco de la experiencia de leer y traducir eh, todo este cuerpo en fuga de textos que fui juntando, ¿no? Y es el libro que de alguna manera pasa revista crítica a los libros anteriores. Es muy raro, la relación con ellos es de contienda, no solo pertenece a la misma familia, sino que es como el miembro de la familia que critica a los demás. Eh, y también diría que es una especie de carta de amor hacia todos estos textos geniales que me fui encontrando a lo largo de años de ir traduciendo. Adalbert, un segundo más. ¿En qué medida y cómo se da esa contienda con tus libros anteriores para que eso no se nos pierda? Sí, como El mar atrás del mar va reflexionando sobre la traducción Ujú, y lo que significa tomar estos textos vinculados al mar y traducirlos y desmenuzarlos y romperlos y rearmarlos de una manera distinta, porque no son solo traducciones, ¿no? Bueno, son traducciones envenenadas, digamos, son ejercicios de transgresión, quizás, son apropiaciones abusadoras, ¿no? Eh, no solamente las presenta el libro, no solamente las contiene, ahí están Rimbaud, Baudelaire, ¿no? Eh, Pessoa, Whitman, Whitman. Ujú, ujú. Pero han sido transformados sustancialmente, ¿no? Y junto a los textos están esta serie de reflexiones en prosa ujú, sobre mi relación con el mar y con la traducción, y cómo ambas de algún modo han quedado entreveradas. Y ahí es donde está, digamos, el grano crítico. Mm. Siguiendo con la reflexión sobre el proceso, estábamos hablando del proceso editorial. Ahora quisiera hablar del proceso de configuración del libro, de estructuración del libro. Una de las cosas que me parece un logro del libro es justamente la estructura ujú, y la significación de esa estructura dentro de la propuesta del libro.
el hecho de que esté conformada en 11 secciones, digamos, pero de esas secciones se repite en 5 ocasiones el mismo nombre de la sección, el sonido del mundo bajo las olas, ¿no? Y además se diferencian claramente la manera, digamos, lo que hay dentro de esas secciones, que se llaman así, en 5 ocasiones, recuerdan el ritmo también del oleaje, ¿no? Del oleaje de ese mar, ¿no? Que va repitiéndose incesantemente. La intertextualidad del libro, hay alguna parte donde me parece leer el comienzo del cementerio marino de Valéry y este oleaje. Hay intertextualidades que son, digamos, están de algún modo disimuladas, otras que son muy explícitas. Hay algo que me llama la atención, que muchos versos en su lengua original y de inmediato la traducción, es decir, que no se le obliga al lector a intentar, a buscar la traducción, sino que se le aporta esa traducción, cosa que me parece curiosa. Hay una perfecta simetría en el libro, y como digo, se diferencia claramente las secciones donde está el nombre de un poeta, es decir, Baudelaire, Rimbaud, Whitman, Antes, Álvaro de Campos, eso va a decir todos los poetas, que dentro de esas secciones, de algún modo está lo que tú estás diciendo ahorita, esa traducción abusiva que tergiversa esas voces, pero uno siente esas voces, un poco al modo de los pastiches criollos de Luis Enrique Mármol, cuando él trataba de imitar las voces de Ramos Sucre y de Paz Castillo y de los otros, en fin. Tú no estás haciendo una traducción fiel porque no es tu propósito. Lo mismo que hiciste con el libro sobre Shakespeare, que no son traducciones fieles, ¿verdad? Son traiciones violentas, abusivas, pero uno no deja de sentir esas voces. Y eso es distinto a estas otras secciones, a la que se repite, como digo, el sonido del mundo bajo las olas, donde ahí sí confluyen entonces textos que provienen, digamos, de otros autores y referencias muy explícitas y claras, ¿no? Entonces me llama la atención todo el proceso de construcción del libro, ¿no? ¿Cómo se arma ese libro? ¿Cómo armaste ese libro en términos de su estructura y cómo dialoga esa estructura con toda esta idea del mar, del oleaje, de la lengua, la traducción? Es decir, me parece que un elemento fundamental en la semántica, en el significado de ese, en el aporte del libro, digamos, es cómo está tan bien imbricado la forma de armar ese libro con lo que se propone. Y aquí me aventuraría incluso a decir que yo estoy muy feliz también de compartir con Gabriela esta conversación contigo, Adalbert, porque Gabriela tiene el libro Tribu, ¿no? Que eso es un monumento dentro de este tipo de apuestas poéticas, ¿no? A mi modo de ver, ¿no? Es decir, también hacer confluir muchas voces allí en un solo libro, que supone también, no para que tú respondas eso ahorita, Gabriela, pero creo que me llama la atención porque yo creo que ese libro es una referencia en este tipo de propuestas poéticas digamos, eh, se, se, se construye la poesía desde la invitación a otras voces allí que acompañan en ese proceso creativo. Entonces quisiera que nos hablaras un poco, diría, de la creación, la investigación y la estructuración, cómo se conforma en todo ese proceso en tu libro, ¿no? Wow, fabuloso. Pero antes de hablar de eso, voy a decir que en efecto Tribu me marcó considerablemente. O sea, esa fue una lectura fundamental para mí. Y qué bueno que lo traes a colación porque genuinamente me pregunto si yo habría escrito El mar atrás del mar o varias otras cosas que he escrito sin haber leído Tribu. Y no lo sé. O sea, yo diría que no, de hecho. O sea, que no las habría escrito. Así que hay aquí una especie de, no sé cómo llamarlo, eh, mm, El sincronía mar atrás del mar, poética. mar atrás del mar, sí. Exacto. yo, Adalbert, siempre, creo que una vez te lo dije, eh, claro que habrías escrito, pero una vez te dije que sentía leyéndote
como familiaridad, ¿no? Con una sensación de ser parte de una misma familia. Lo hemos Eso, conversado. tal cual, eso es aquí hay una filiación, eso es, una filiación poética. Ujú. Em, pues, a ver, el proceso de creación del libro y de estructuración. em, es discontinuo. O sea, digamos que tenía las traducciones de Baudelaire, ¿no? Y luego una cantidad de meses más tarde hice la de Rimbaud. eh, no mucho después habré hecho la de Whitman, pero todavía no estaban pensadas como parte de un libro, sino que eran parte de este cardumen de traducciones que yo estaba manejando, ¿no? Marina. Y en el caso de Whitman, por ejemplo, me lo tomé un poco como un remix, no sé cómo llamarlo. Tomé esta sección de Leaves of Grass, ¿no? Seadrift, y no solo traducía, sino que reorganizaba el poema, entonces frases que están al final a veces aparecen al principio, otras se repiten. Repito ciertas palabras que Whitman no repite así, ¿no? O sea, es, es un juego también sonoro, ¿no? Eh, el texto de Whitman fluye hermosamente, en cambio el mío está roto, ¿no? Muy adrede, espero que bien roto. Em, también con Pessoa, con Dante, el juego con Dante pues es el Ulises del infierno de Dante, pero también es el de Tennyson. Entonces ahí mezclé ambos, fusioné un poco ambos. O sea, sobre todo Dante, pero hay un intertexto poderosísimo con Tennyson. Y esos textos estaban, digamos, flotando libremente allí. Cuando me di cuenta, revisando este corpus, que podía narrar con ellos un viaje. O sea, que si los colocaba en este orden, de algún modo insinuaban una travesía. Y ahí entra, digamos, un poco, empieza el proceso de estructuración, pero faltaba algo en medio. Y esas son las secciones en prosa, que son, yo quiero pensar en ellos, como, o en ellas, mejor dicho, como un ensayo a pedazos, un ensayo naufragado, pero también eh, una colección de poemas en prosa. No sé cómo llamarle, no sé cómo llamar a ese tipo de escritura, pero me hace sentir muy feliz hacerlo. O sea, me siento muy cómodo en ese tono y con ese formato, habitándolo, ¿no? Perdón, pero yo creo que justamente otro logro del libro, otra cosa que se agradece, se disfruta, es esa articulación de poemas, fábulas, mitos, recuerdos, narraciones, este, esas crónicas de viajeros. Eso viene de atrás, Sí, tú vienes en eso desde hace rato, ¿no? y, exacto. y digamos, genéricamente, lo que también la estructura del libro le da una respiración y un movimiento, este, creo que contribuye a lo que Arturo llamaba esa vuelta en oleadas, ¿no? Que va dando el libro, que va configurando el libro. Perdón, Sí. yo te interrumpía. No, totalmente. Vengo haciéndolo desde hace tiempo, vengo viviendo, ¿no? En ese tono muy felizmente desde hace rato.
es un registro que me resulta muy familiar, ¿no? Porque de niño me encantaba leer mitos y de adulto también, ¿no? Entonces, se trata de un intento, en este caso creo, de un intento por comunicar en cierta medida cómo estas fábulas, estas crónicas de viajeros, estas que siempre están corriendo un camino entre lo fantástico y el registro de hechos reales, ¿no? De comunicar cómo intervienen, influyen en eh, este interés por los textos marítimos, ¿no? Y cómo también forman parte de mi formación como traductor. O sea, las fábulas de este orden, ¿no? Las crónicas poco confiables, guardan una enseñanza maravillosa para quien quiera trabajar la traducción, y es que siempre estamos trabajando con cosas difíciles de clasificar, ¿no? Donde, digamos, lo cierto y lo falso, para usar palabrotas, eh, a veces son indistinguibles. Entonces, este ensayo a pedazos terminó de darle unidad al libro. Y, y luego de que lo tenía armado, me di cuenta de que faltaba un- algo más, un cierre, ¿no? Y de ahí la coda, que es una traducción, creo que la traducción más fiel, la intervine muy poco, del diario de Scott, ¿no? Durante la expedición polar, que es además una historia muy impresionante, muy, muy fuerte, cómo murieron, digamos, después de haber fallado en ser los primeros en llegar al polo sur. Ujú. Entonces, esa coda también cierra el viaje, ¿no? Y se sintió un poco, casi como si la coda me hubiera estado esperando sin que yo lo supiera. Mm, Yo creo recordar, si, o sea, uno no sabe si las cosas las recuerda o las inventa, pero yo creo recordar hace muchos años, es un recuerdo obsesivo incluso, haber visto en PBS, en Estados Unidos, un documental que me llamó mucho la atención, me impresionó, donde hablaban un poeta que tú mencionas que el sujeto poético de tu libro habla de que le fascina un poema de Walcott, y era un diálogo entre Derek Walcott y Joseph Brodsky, lo que yo vi en ese documental. Y hablaban ambos, eran grandes amigos, pues, y ellos hablaban en ese momento, pues Walcott, su lengua obviamente nativa era el inglés, no era el caso de Brodsky, que tuvo que aprender el inglés y terminó escribiendo en inglés, e incluso renunció a su lengua, en parte, a su lengua nativa por rechazo a la situación, bueno, de su exilio, de sus padres, que no pudo volver a ver a su padre, en fin, renunció a esa lengua que tuvo esas implicaciones en su vida, en parte. Ahora, lo que recuerdo de esa reflexión que hubo allí, que me llamó la atención, es que después de que están conversando un rato, Brodsky le dice que en su experiencia como exiliado, desterrado, este, y haber tenido que lidiar con esta otra lengua, pues, buena parte de su vida, con el inglés, que él al final sentía que era la experiencia técnicamente ideal de cualquier escritor. Es decir, que el tener que estar lidiando con otra lengua permanentemente, técnicamente es la situación ideal de un escritor, porque estás hurgando en tu propia lengua más a fondo en la medida que estás lidiando con esta extranjera que te rodea, ¿no? Entonces, esa situación, es decir, y plantearlo así en esos términos que decía Brodsky, ¿no? Como que técnicamente es lo que debe buscar un escritor, lidiar con esa otra lengua para profundizar en la suya. Otros escritores lo han dicho de otro modo, que siempre la traducción es un ejercicio importante para que uno logra realmente asir su propia lengua con la traducción. Ahora, lo pregunto porque en tu caso,
la relación poeta-traductor, y tú nos has hablado mucho de las traducciones que estaban ahí flotando cuando vas a armar el libro, ¿no? Entonces hay un tema aquí más bien de apropiación, de recreación, de tergiversación a partir de esas traducciones. Es decir, que es una cosa distinta a lo que estaba, eso no lo hacía Brodsky. Es decir, lo que tú estás haciendo va por otro lado. Entonces, lo que quisiera que, que nos hablaras también hoy en día yo creo que tú eres un poeta que ineludiblemente estás coexistiendo con el traductor en todo lo que últimamente, bueno, hace ya un tiempo estás haciendo. Distinto a lo que hacías en tus primeros libros, que ese traductor no había aparecido todavía. Entonces quisiera que nos hablaras de esa relación. ¿Cómo ves esa relación? ¿Cómo ha sido la relación y cómo la ves en el tiempo esa relación? Em, pues antes, mencionar que otra cosa interesante de ese diálogo, que no he visto, pero digamos, conociendo la obra de ambos interlocutores, es que la situación de Walcott tampoco era la de un hablante, ¿cómo lo llamaría? Eh, canónico, digamos, de esa lengua. Claro, claro, No, sí, sino que más bien venía hablándola desde los márgenes, ¿no? Y claro. además, en el caso de él, que venía de Santa Lucía, ¿no? Con un sustrato del francés y del creol que, aunque él no lo usa cuando escribe, pues está en las raíces de su lenguaje, ¿no? Entonces ambos venían un poco como desplazados lingüísticamente, lo cual es, pues, fascinante, la verdad. O sea, es una experiencia que yo aprecio y que ha terminado por ser decisiva para mí, ¿no? Y ahí entronco con la pregunta. Em, para mí es la labor de traducción y la labor de escritura se han vuelto indistinguibles. Incluso cuando no estoy, eso, apropiándome, no sé, fagocitando poemas ajenos, eh, mm, me entrego con la misma devoción, quizás sea la mejor palabra, aunque está bien grandilocuente, a la traducción igual que a la escritura, ¿no? O sea, con el mismo nivel de concentración, la misma cercanía, la misma intimidad, ¿no? Em, incluso eso, trabajando textos que son más respetables, digamos, ¿no? Que son, al menos en principio, menos míos, ¿no? Pero no los siento menos míos realmente. No siento que estas traducciones sean menos mi escritura, aunque eh, sean publicadas como traducciones de tal o cual autor, ¿no? También eso tiene mucho que ver con cómo he terminado por pensar en la traducción. Para mí, la traducción se ha vuelto el núcleo de todo hecho literario, ¿no? O sea, es el punto de vista desde el cual entiendo la literatura de un tiempo a esta parte. Eh, el paso de una lengua a otra se vuelve como el gesto ejemplar de de todo acercamiento interpretativo, ¿no? Entonces, entre traducción y hermenéutica, por ejemplo, para mí no hay una diferencia real. Sé que es muy debatible lo que estoy diciendo, pero son posturas netamente personales. Em, desde aquí, desde esta orilla, digamos, traducir se vuelve a aprender de nuevo a escribir. Entonces, cada libro que traduzco alimenta esa escritura que por convención llamo personal de una manera distinta y me enseña cosas que no podía haber aprendido por mi cuenta, sencillamente, ¿no? Eh, me transforma y me transforma como persona también, de manera más o menos drástica, pero sí. Em, entonces, no, no, no veo la diferencia.
¿no? Entre mi oficio como traductor y mi oficio como escritor. Últimamente, cuando escribo ensayo, es sobre traducción, pero también desde posturas, eso, pensando en las posibilidades creativas de la apropiación, conceptos tan maravillosos como el de transcreación. O sea, voy recorriendo, digamos, esa constelación de conceptos una y otra vez. Mm. Em, Pienso además eh, que hay algo de adicción a la intimidad ajena en esto. Es decir, en este acercarse al texto ajeno y meterse, digamos, bajo su epidermis, ¿no? Y buscar los mecanismos más privados de esa escritura para ver cómo puede uno recrearlo. Hay, vaya, una cercanía que no he experimentado con ningún otro texto o ninguna otra manera de leer, ¿no? Entonces, no solo me ha formado, sino que además me ha, ha creado en mí este hábito un poco, ¿cómo llamarlo? Sí, sí, de ladrón de intimidades, si se quiere, que me, me resulta adictivo. Y, Adalbert, de alguna manera, ¿no? El trabajo de traducción, ¿no? Tu vida como traductor, implica, lo acabas de decir, ¿no? Un trabajo de ladrón, ¿no? Una apropiación de esa tradición. Yo vuelvo a la imagen del mar, tú lo dices, ¿no? El mar que la literatura ha navegado sin reposo, ¿no? Eh, pero también es un homenaje este libro a esa tradición, ¿no? También es un homenaje, pero un homenaje, como se señala en el texto de la contracubierta, ¿no? En que esas voces pueden llegar, pero llegan desmigajadas, deshechas, ¿no? Como tapadas por el movimiento de las olas, ¿no? Y volvemos a ese punto, ¿no? En que el diálogo con la tradición literaria no pareciera ser posible sin, sin socavar esa tradición, sin de alguna manera ponerla en movimiento, ponerla en líquido, vamos a decirlo así, en movimiento líquido, ¿no? Creo que el libro eh, da cuenta de eso muy bien, ¿no? Y, y, y yo quería preguntarte, Adalbert, también sobre, a mí me fascina realmente, me gustó muchísimo el comienzo del libro, ¿no? Ese comienzo con el revolcón de una ola, ¿no? Eh, una ola te revuelca el sujeto lírico, como uno lo quiera llamar, y ese revolcón, sobre todo, ¿no? Es un revolcón del lenguaje. ¿Sí? Las imágenes que se nos pasan allí, el cuerpo se vuelve garabato, el salitre estalla en la lengua, el oído empantanado, ¿no? Se reduce a escombros, el lenguaje diurno, y aparece, ¿no? Como un lugar de escucha que convierte al mar en un lugar de origen. Ahí está en la contracubierta, en una suerte de noche amniótica, ¿no? En un lugar de revelación que luego se cumple con los poemas que vienen inmediatamente, que es esa revelación del mar al niño en una foto perdida, ¿no? Que lo ve, la revelación perdida en una foto encontrada, perdón, el niño que ya ve el mar con terror, con gozo, con todo lo que implica una revelación, ¿no? El mar como lugar de origen, como, como noche amniótica, eh, descubrir
bueno, claro, yo desconocía tu trabajo doctoral y todo esto para mí es una revelación también, ¿no? Tu trabajo de traducción en torno a textos marítimos. Pero en este caso, como que la revelación del mar, la revelación marítima, es también una revelación del lenguaje y es una revelación poética. Pareciera como instaurarse ese lugar, como que se viene de allí, ¿no? Y eso me hizo recordar, y yo no sé si esto es una pregunta, no importa, conversamos, ¿no? Pero ahí María Zambrano dice que el lugar de origen, el lugar del que viene un escritor, es justamente aquel que le habla en una lengua que no se ve obligado a traducir. Me llamaba la atención cómo en este caso tu lugar de origen, ¿no? Que no es precisamente el cobijo de la lengua materna, sino que te abre exactamente a la experiencia contraria, ¿no? Eh, Me encanta. Diría que el lugar de origen habla en una lengua que no podemos comprender, aunque nos hable muy íntimamente y poderosamente. La lengua del lugar de origen es ininteligible. Y entonces, la tarea que se impone y que no se acaba nunca es traducir esa lengua, hacer sentido de esa lengua. Así sería, esa sería mi respuesta. De este libro y los otros son um, ese intento, ¿no? Y de la misma manera que cuando traduzco empiezo desde cero, siento que estoy empezando desde cero a aprender a traducir, porque cada libro trae sus propios retos y plantea su propia hueste de problemas. De algún modo, también, cuando empiezo a armar un libro, y El mar atrás del mar es un gran ejemplo de eso, em- es como si estuviera aprendiendo de nuevo a qué significa hacer un libro, qué es un libro, para qué sirve. Mm. Em, También una cosa sobre la tradición que quería comentar y que siento que también este libro la, la encarna, digamos, ¿no? Una convicción personal sobre la tradición. Y es que siento que eh, la tradición, diría, es como esa especie de linaje de fantasmas que nos acompañan cuando escribimos. Y es, y es un linaje discontinuo, ¿no? Que puede incluir, qué sé yo, a Basho y a Lope de Vega y a Derek Walcott, ¿no? Y a Eurípides, eh, todos a la vez allí eh, conversando, ¿no? En una especie también como de cháchara ensordecedora, todos hablando a la vez y uno trata de hallar el hilo de ese discurso multitudinario. Em, y eso también me hace pensar, y es algo que últimamente, a lo que últimamente le está dando muchas vueltas, y es que uno nunca escribe a solas, ¿no? O sea, digamos, Adalbert Salas Hernández es el autor de este libro, pero es realmente el coautor, ¿no? Junto con Butler, Hamburg, Whitman, etcétera. O sea, mi trabajo con estas formas alternas, digamos, de traducción, me hace pensar mucho en esto, en cómo la autoría es diálogo, no es la idea de la autoría del individuo que, no sé, segrega poesía, ¿no? Como ciertos órganos segregan sustancias, ¿no? Enzimas, qué sé yo. No, nunca me ha gustado.
y no me ha gustado porque amo demasiado lo que leo para pensar que yo eh, tenga una peculiaridad así, de ese orden, ¿no? Amo demasiado lo que leo y quiero que lo que leo esté en lo que escribo, presente, muy presente, palpablemente. Entonces, eso, yo como autor soy autor en diálogo con fulana, sultano, etcétera. Quería comentar que yo sentí, una de las cosas que me gustó del libro es que uno va descubriendo a la medida que va navegando por el libro, se va adentrando en el libro, es que va descubriendo el rol que tiene la traducción, la significación que tiene la traducción. No, no está desde el comienzo del libro. Uno al principio no está leyendo el libro desde allí. Se va desplazando y va entrando en ese mar y con ese oleaje y va viendo cómo va siendo carne en el libro, va siendo sustantivo en el libro el tema de la traducción. Pero a la vez, ese mar también es obviamente más que el mar y es mucho más que la lengua, es muchas cosas ese mar, ¿no? Y ese atrás es también un debajo, es también ir a la profundidad y es también hay una relación de que el descubrimiento y la fascinación con ese mar es también una manera de aprender a leer el mundo y la existencia. El verbo leer lo usas en algunas ocasiones en esos términos, ¿no? De leer el mar, es decir, que incluso pues, aquí dice, si busco aquí rápidamente, eh, dices el mar que solo aprendimos a leer gracias a los barcos, ¿no? Y en otra parte, cuando hablas de Drevel, tal vez contener así el mar, acorralarlo en ese espacio cóncavo como una presa aturdida, era la única manera que tenía de hacerlo legible. Entonces están todos esos elementos allí. Pero hay otro elemento que, como comenté en la primera pregunta, que a mí me llama la atención, que junto a todas estas cosas que es el mar, está lo rítmico de ese mar, ese oleaje. Entonces, el libro se va apuntalando sobre una suerte de leitmotiv, estribillos, entre comillas, digamos, en la estructura general del libro, en esa sección que el sonido del mundo bajo las olas, no atrás de las olas, sino debajo de las olas. Pero también hay dos versos, leitmotiv, que se van repitiendo, dos estribillos, que me llaman mucho la atención porque parecieran responder, son de otra naturaleza. Es Lo que el em, mar sí, lo que el mar da, da, que el mar dice, lo quita. ajá, pero entonces, si son dos, ¿no? Lo que da el mar también lo quita, que en lo que la primera vez que lo oí, lo leí, recordé esto de San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da, que luego aparece, es decir, lo pensé la primera vez que leí ese verso y luego aparece San Juan en el libro. Y lo mismo, y después está este otro verso que se repite menos veces, pero se repite, un misterio está bien, dos sería demasiado, refiriéndose a la película de Antonioni, y que también me recordó cuando vi esa escena, leí esa escena, al Conde Arnaldo, que también aparece luego. Entonces, como que esos dos versos luego se cristalizaron, aparecieron, tanto San Juan como el Conde Arnaldo, y se convierten en elementos que conforman una suerte de leitmotiv del libro. Entonces, un poco háblanos de esos dos versos en particular, de dónde provienen y por qué por qué el interés de insertarlos a lo largo de todo el libro, ¿no? Bueno, por un lado, en efecto, estaba buscando esa recurrencia de oleaje, ¿no? Em, y porque de algún modo se superponen en mí la experiencia eh, de este mar, que cada vez que lo veo me resulta distinto y familiar a la vez, y que cada vez que lo veo me impacta y me tumba de algún modo sensorialmente, ¿no? Bueno, y a veces físicamente, porque más de un revolcón me he llevado en mi vida, ¿no? Em, pero también esa experiencia y la experiencia de topar con
un texto escrito en una lengua ajena se parecen mucho. O sea, en mi vida, esos dos misterios se superponen o se confunden, ¿no? Esa sensación de cuando uno ve el mar, no ese mar que es historia, para citar otra vez a Walcott, de que en ese agua, pues, todo ha venido sucediendo desde hace billones de años. O sea, la vida bajo su superficie y la vida en su superficie es inconmensurable, ¿no? Y eso, solo pensarlo ya abruma. Y si añadimos la vida humana atravesando ese mar, pues, no, o sea, es inimaginable realmente, ¿no? Y topar con eso, topar con esa suerte de inmensa, incontenible lengua ajena, Ujú. se parece mucho a cuando uno se acerca por primera vez a un texto y queda fascinado por lo poco que puede entender, ¿no? Por el ir descifrando poco a poco eh, una lengua distinta a la propia, ¿no? Y ir encontrando milagros cada tanto, ¿no? Es eso. Entonces, claro, ¿qué Ah, pasa? Perdón. no, 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 no. Sigue, No, sigue. no, por favor. No, no, es que con lo que estás diciendo hay un poema del libro que dice, aprender una lengua es redescubrir el mar, escucharlo en sonidos hasta hace poco insospechados, porque cada lengua tiene sus propias corrientes hondas. Cada lengua recuerda un mar distinto. Por allí Ujú. sigue, ¿no? Pero creo que ahí está muy Es eso, precisamente dicho, ¿no? tal cual. Menos mal que ya lo dije con mayor precisión. Eh, ay, ya no recuerdo qué iba a decir, pero sí. Ah, no, ya sé, que el misterio también se escapa, esa es la cosa, lo que el mar da también lo quita. Es Ujú. decir, siempre que llego vuelve a empezar otra vez. No, no es un misterio porque no, es un misterio, no es un problema, ese es el asunto. No, no resuelvo nada con él, no quedo satisfecho nunca, no, no hay una respuesta, solo hay asombro que se reinicia. Gaby, no sé si quieres hacer una última pregunta, ya que el Bien, tiempo, el este, implacable, nos llegó. yo no sé si tú, más bien Arturo, tienes alguna otra pregunta. Me gustaría mucho escuchar a Albert leer, ¿no? Sí. Yo coincido contigo, es decir, yo creo que podríamos cerrar justamente con Adalbert, tú si quisieras, si pudieras leernos un poema que quisieras ofrecernos a todos los que nos van a acompañar en esta presentación en pocos días, sería una maravilla. Ah, pues sí, no, yo encantado. Se me ocurre, a ver, podría, O más de déjame ver si uno, más encuentro, de uno. si encuentro, Claro. vamos a ver si encuentro los que marqué. Ok, aquí está. Podría leer algunos de los textos de El sonido del mundo bajo las olas, Sí, ¿no? De los Claro. que hemos mencionado. sí. A ver, empiezo entonces por el primero del libro. Descubres un nuevo silencio cuando, de golpe, una ola te revuelca. El agua te cubre y enreda, te arruga como un papel viejo. Te inunda la nariz y la boca, te tapa los oídos, te vuelve garabato el cuerpo. No sabes bien qué hacer. Boqueas automáticamente, pero el salitre te estalla en la lengua. Abres los ojos y solo ves luz rota, el resplandor que se deja quebrar los huesos para poder atravesar la superficie del agua. Dije que descubres un nuevo silencio, pero no es cierto. Eso que al principio parece silencio, el oído empantanado, todavía deja pasar algunos retumbos de todo lo que sucede allá arriba, el escándalo del día restregándose sobre la playa,
Apenas quedan unos pocos sonidos largos, afantasmados, que te alcanzan casi sin quererlo. Balas de lentitud insoportable. El imperio del ruido diurno reducido a escombros. Cuando emerges buscando aire, todo eso queda en un pasado quieto, como de alguien más. La primera vez que viste el mar está para siempre olvidada. No puedes recordarlo. Eras apenas un bebé. Sería en alguna playa de La Guaira, frente al oleaje que luego te resultaría tan familiar. Antes de los deslaves, mucho antes, con algún avión pasando sobre tu cabeza, dejando un rugido fósil. En la casa familiar has visto algunas fotos. En ellas hay un niño que sonríe ampliamente, los ojos entornados, el cuerpo estrujado por la mano bruta del sol. Está sentado sobre la arena, mirando hacia el agua. Más acá de la foto está el mar. La primera vez que viste el mar no te pertenece. Ese gozo intenso, ese terror te están vedados. Se los han llevado las olas. Lo que da el mar también lo quita. Y quizás algún otro de estos. A ver si encuentro. Tenía otro marcado, pero soy un desastre, entonces. Bueno, dos más, uno muy breve y otro un poquito más largo. También de otra de las secciones del sonido del mundo bajo las olas. Todavía te desorienta cuando alguien anuncia, nunca he visto el mar. Como si te dijeran algo incomprensible. Una frase en una lengua coja, incompleta. Voir la mer se titula la obra de Sophie Calle. Ver el mar. La artista recorrió las calles de Estambul en busca de personas que nunca habían visto el mar. Personas que habían migrado desde el interior de Turquía, pero también nativos que, por una razón u otra, nunca habían atravesado las calles que los separaban de las olas. Los llevó a la orilla, jóvenes, ancianos, adultos, niños. Allí los filmó, primero de espaldas, luego de frente, con los pies hundidos en la arena, la espuma reventando en los tobillos. ¿Qué hacer con esa tierra húmeda y áspera, con esa agua nerviosa? Algunos lloran. Cal se concentra en sus rostros. Lloran como si apenas ahora descubrieran que les habían robado algo. La cámara permanece fija ante ellos. Lloran en silencio, como si no quisieran perturbar el oleaje. Cal no les dice nada. El lente es un receptor mudo. Lloran como si las arrugas de sus caras fueran las olas imposiblemente quietas. Los niños no. Los niños corretean, gritan, ríen. No, Adalbert, muchísimas gracias por esa estupenda lectura y por esta estimulante conversación que hemos podido tener. Realmente estamos muy contentos en la Poeteca con el hecho cierto de que un libro tuyo ya forme parte del catálogo. Al, Y, al y pues, revés, estar en ese catálogo lo digo todo el tiempo, la Poeteca es una maravilla. O sea, es una maravilla necesaria. Y estar allí, que el libro tenga una casa allí, para mí significa un mundo, de verdad. pues bueno, estamos felices entonces de estar todos juntos en esta experiencia, en este proyecto, como diría el maestro Rafael Cadenas, en este hecho inverosímil que es la Poeteca, ¿no? En la Venezuela
que vivimos, que nos ha tocado vivir y que está ahora en todas partes, ¿no? Más allá del mar, del océano, está Venezuela, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Eh, Así que, pues simplemente, no sé, Gaby, si quieres decir algo más No, para despedir. igualmente, gracias Adalbert, gracias Arturo, gracias por esta lectura, Adalbert, a los dos, por esta conversación, de verdad que ha sido un gusto enorme volverlos a ver y poder encontrarnos a través de la poesía. Claro que sí, Así, y esta publicación. así es, Muchísimas así es. gracias. Bueno, pues gracias y gracias a todos los que nos han acompañado en esta conversación. Y bueno, nos vemos muy pronto. Eso es. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.